A raíz de un punto de vista de hace algún tiempo, una persona consulta por correo electrónico si es que nosotros podemos, como católicos, defender la vida desde el momento de la concepción y defender la dignidad del no nacido, al mismo tiempo que decimos que un no nacido no puede recibir los sacramentos. Para entender mejor, contextualizo de dónde viene esta pregunta. Alguien me preguntó si la práctica que realizan algunas parroquias o algunos movimientos pro vida de, entre comillas, bautizar a no nacidos es una práctica legítima. Y yo explicaba que un niño no nacido puede ser simbólicamente bautizado, y acá se utiliza el bautismo entre comillas, y es decir, se le puede asignar un nombre y ofrecerle a Dios esta persona no nacida por el nombre que se le ha asignado, y que se puede realizar incluso alguna forma de celebración en el que se hace esta consagración de las personas no nacidas a las manos misericordiosas de Dios y se les asigna un nombre. Pero lo que no puede pasar es que esta persona no nacida se pretenda que realmente es bautizada, porque como explicaba, el bautismo, como todos los sacramentos, solamente puede ejercerse sobre personas nacidas. Entonces, esta persona que nos escribió considera que hay una contradicción entre esta afirmación y la dignidad de las personas, y me dice: escuché tu programa en el que dices que no se puede bautizar a un no nacido y que tiene que ser un ser vivo. Entonces, ¿cómo podemos defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural si se supone que desde la concepción es un ser vivo? Sí, efectivamente es un ser vivo desde el momento de la concepción, pero no es un ser nacido, es distinto. Por eso los llamamos no nacidos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es que no hay contradicción alguna, entre decir que el sacramento es para las personas nacidas y el respetar la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción. Nosotros sabemos que un ser vivo paga impuestos y a un no nacido no le cobramos impuestos. Como dice la Constitución del Perú, por ejemplo, al concebido se le considera nacido para todo lo que le favorece y solo lo que le favorece. Y por eso digo, por ejemplo, no les cobramos impuestos. En consecuencia, la persona no nacida no es capaz de recibir los sacramentos por una sencilla razón. Los sacramentos, para que sean efectivos, para que operen lo que dicen que operan, tienen que aplicarse correctamente en sus dos elementos, la materia y la forma. ¿Cuál es la materia del bautismo? El agua. Hay que bautizar con agua. Y el agua tiene que tocar a la persona. En el caso de los no nacidos, no hay maneras de aplicarle las materias de los sacramentos. Y por esta razón, la persona no puede recibir los sacramentos. Los sacramentos son para las personas nacidas porque tienen cada uno de ellos una serie de condicionamientos. Por ejemplo, para el matrimonio se necesita el consentimiento. Para la unción de los enfermos se requiere de la unción. Para la confesión se requiere la confesión de boca.
Y así sucesivamente. Esa es la razón por la cual decimos que los sacramentos, por su naturaleza, por la naturaleza de los sacramentos, no se pueden aplicar a personas no nacidas. Esto no toca en nada la dignidad de la persona nacida o no nacida. Nosotros cuando decimos, por ejemplo, que un niño no se puede casar y existe una edad mínima de consentimiento para el matrimonio en el Código de Derecho Canónico, no estamos negándole ninguna dignidad al niño nacido. Estamos diciendo simplemente que para cada etapa de la vida hay cosas propias y apropiadas que le corresponden, otras que no le corresponden. Y por tanto, en la etapa de la vida in útero, es decir, dentro del útero materno, esa persona no puede recibir los sacramentos. Los sacramentos es para las personas nacidas, todos los sacramentos. El primero de ellos, el bautismo. Pero desde el momento en que esa persona ya ha sido creada a imagen y semejanza desde el momento de la concepción, es decir, cuando adquiere la característica de persona humana, esa persona ya tiene una dignidad propia y única. Eso la Iglesia lo ha dicho y lo va a decir siempre. Los sacramentos no tienen que ver con la dignidad. Es más, hay algunos sacramentos que son específicos para la indignidad, como el sacramento de la confesión. Entonces, decir que los sacramentos son apropiados para una determinada etapa de la vida es una manera clara de decir que existen límites en la recepción de los sacramentos y condiciones necesarias para recibir los sacramentos. Pero no es un tema de dignidad, no es un tema de dignidad humana. La dignidad de la persona es intangible desde que la persona existe. Y la persona existe desde el momento en que existe un ser distinto al padre y a la madre. Y un ser distinto al padre y a la madre comienza a existir en el momento en que ambos cromosomas se han unido y han constituido un cigote desde el punto de vista médico-biológico. Entonces es importante comprender que acá no hay que confundir planos. Cuando hablamos de los sacramentos, no estamos hablando de algo que le corresponde por derecho a todos los seres, sin importar si están fuera o dentro del útero materno. No, como en todo, existen etapas y existen condiciones para recibir los sacramentos. Y una persona que está en el vientre materno es una persona con absoluta y plena dignidad, idéntica a la de cualquier nacido, pero que simplemente no reúne las condiciones para poder recibir los sacramentos. Como un niño no es menos digno que un adulto, pero un niño no puede iniciar una familia y no puede establecer un matrimonio. Esto no implica nada respecto de su dignidad. No significa que su dignidad es inferior. No significa que su estatus en la vida es inferior. No lo es. La dignidad humana es un intangible que va desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Eso nosotros lo defendemos porque es un hecho de la creación y de la naturaleza. No solo lo defendemos porque es una verdad revelada, lo defendemos porque es un hecho de la creación y de la naturaleza. Y si nosotros pretendemos intervenir en el momento del inicio de la vida o del final de la vida de manera arbitraria, estableciendo a la fuerza, que puede ser por medio de la ley, pero la ley de los poderosos, estableciendo a la fuerza quién muere y quién vive, nosotros estamos introduciendo un componente de absoluta arbitrariedad en la vida humana que se debería respetar. Y si se introduce un componente de arbitrariedad, nadie lo detiene. El aborto está conectado al nazismo y al comunismo. ¿Por qué?
Porque estas ideologías, para las cuales el ser humano como individuo no importa, decían que los discapacitados tenían que morir, que las personas que no correspondían a determinado grupo racial o étnico debían morir, etc. En consecuencia, el aborto está ligado a estas ideologías porque establece exactamente la misma arbitrariedad. Un niño de 12 semanas, de 16 semanas, de 8 semanas, dependiendo de dónde sea la ley, puede morir y debe ser matado si se cumplen tales y cuales condiciones. Y esa es la razón por la cual existe un número importante de ateos que están en contra del aborto y que son pro vida. ¿Por qué? Porque entienden el tema de la dignidad de la persona. Y esto es lo que tenemos que entender con paciencia y con claridad los católicos. El hecho que los sacramentos no puedan ser aplicados a un no nacido no implica absolutamente nada de su absoluta dignidad, que le viene no por la capacidad o no de recibir los sacramentos, sino que le viene por el hecho de haber comenzado a nacer, de haber sido concebido. Que tengas un buen día.